Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes con un nuevo webinar. Y bueno, son 3 años que ya hemos estado juntos. En la previa, antes de empezar la reunión, hemos estado acá con los colegas conversando, hemos estado con la hermana Marián de Colombia y hemos estado recordando todo este camino que hemos hecho. ¿Para qué? Para poder traerles cada semana los mejores ponentes, los mejores expositores para profundizar en el conocimiento bíblico, ¿no? ¿Y qué cosa es la Biblia? La Biblia nos trae el mensaje de Jesús, nos trae el mensaje del plan de salvación y sobre todo ahora que es una fecha muy especial, que estamos cercanos a la Navidad. Tenemos el compromiso de que la Biblia sea distribuida, pero que también la Biblia sea leída, que la Biblia sea entendida, que sea enseñada, que sea reflexionada, que sea interiorizada y sobre todo que sea aplicada en las vidas de las personas. Y eso es lo que nos une y nos mueve, ¿no? Y en este tiempo de Navidad, recordar el mensaje que dijo el ángel: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y al final ese es nuestro deseo, que puedan formarse hombres de buena voluntad en nuestra sociedad. Vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros y, Señor, estamos unidos y reunidos a través de esta plataforma de Zoom y podemos sentir tu presencia. Señor, queremos que tu palabra sea obrando, Señor, que alegre el corazón, que convierta el alma, que alumbra los ojos, que haga sabio al sencillo. Te pedimos por el Ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, por el Ministerio de Traducción, de Publicaciones, de Distribución y de Interacción con la Biblia. Señor, te pedimos por el pastor Lucas Grandes, te pedimos tu guía y tu dirección para él en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, miren, eh, recién estamos empezando y ya tenemos 155 participantes, ¿no? Allí conectados. Y al final, cuando vemos el reporte de cierre al término de el webinar, que nos llega el reporte de Zoom, vemos que asisten 500, 600 personas, es decir, un número mucho más grande todavía que el que vemos, porque hay gente que entra y sale, ¿no? Y bueno, ahí aprovecho para saludar, ¿no? Ahí está Flor de Chile, Josué de México, Silvia de Perú, Hugo de Guatemala, Alcides de Paraguay, y así hay mucha gente que ya empezó a escribir su nombre en el chat, y a los que no han escrito, les invitamos a que escriban su nombre en el chat y de dónde vienen, porque al término del mismo hacemos un sorteo de un recurso bíblico. También les pedimos para que puedan participar también con preguntas dirigidas a la persona que está renombrada con preguntas, que en este caso es nuestro hermano Rolando Villena de Bolivia. Rolando, saluda ahí a las personas para que te vean. Ahí está Rolando. Entonces él está renombrado como preguntas. Entonces se dirijan al chat, a la persona que está con el nombre de preguntas, y a él le mandan las preguntas que tienen. Y al término del webinar enriquecemos más la enseñanza con la participación de ustedes. Como es de su conocimiento, cada semana tenemos 40 minutos de webinar, luego viene el periodo de preguntas y respuestas y de ahí anunciamos el siguiente webinar, pero en este caso va a ser el siguiente webinar en el otro año. Y bueno, eh, sin más preámbulo, vamos a presentar al expositor de esta noche. Es un pastor muy querido en la Sociedad Bíblica Peruana, y no solamente por la Sociedad Bíblica Peruana, sino eh, por muchas personas, ¿no? Él es docente en consejería familiar, pastor,
llamado al servicio a través de la predicación y la enseñanza. Ha sido de mucha bendición y crecimiento espiritual de cientos de personas. Es doctor del Seminario Teológico de Dallas, ¿no? Y lo hemos invitado a propósito, le hemos invitado a propósito con este tema del nacimiento de Jesús, porque el pastor Lucas Grande es un pastor y queríamos cerrar estas conferencias y queríamos cerrar este año con una conferencia pastoral. Así que Pastor Lucas Grande nos da mucho gusto de que pueda acompañarnos en esta noche. Es su tiempo. Bueno, ok. Gracias, hermano Pablo. Hermano, buenas noches. Es un privilegiazo acompañarles en esta ocasión con un tema muy interesante, un tema muy conocido por todos nosotros, ¿no? Y el tema del nacimiento de Jesús. He preparado un material que vamos a seguir ese material y espero hacerlo en 40 minutos. Nuestro tema es el nacimiento de Jesús. Sugiero tocar este tema hablando primero de un contexto histórico, porque el contexto histórico y el contexto bíblico nos van a llevar, por supuesto, al nacimiento de Cristo. En el contexto histórico, la gente en tiempos antiguos buscaba maneras de encontrar la voluntad divina. Y a esto se llama el profetismo. Seguramente que tú has escuchado esa palabra profetismo. Había profetismo en la Mesopotamia, Babilonia y Asiria, y también en Egipto, y mucho más en Canaán, a donde Israel tenía que llegar después, los cuales usaban diferentes métodos para hallar la voluntad divina. Y en Canaán, en ese sentido, la tarea del profeta era enseñar el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque en la Mesopotamia, en Egipto y en Canaán, había muchos dioses. Y la gente buscaba la voluntad divina para sus vidas, inclusive para la nación, a través de sus dioses, y usando diferentes métodos o formas de pretender encontrar la voluntad divina. Bueno, dejamos eso por un lado. Entonces, el desarrollo del profetismo en el pueblo, ya encontramos aquí a Moisés. La norma, el modelo de este profetismo en el pueblo era Moisés. Y el pasaje clásico es Deuteronomio 18, 9 hasta el 22. No tenemos tiempo para leer, por supuesto, todo el pasaje, pero ahí hay tres cosas que quiero mostrarles de Deuteronomio 18, 9 al 22. En los primeros 8 versículos encontramos la presencia de los levitas, los encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Pero los levitas, al parecer, no eran suficientes. En los versículos 9 al 14, notamos un ambiente del paganismo. Nótese que se enumera varias maneras paganas de adivinar, especialmente en los versículos 10, 11 hasta el 12, ¿no? Muchas maneras de adivinar, como aquí se menciona, la adivinación, al agorero, sortílego, hechicero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban buscando la voluntad divina para sus vidas. En ese contexto, las costumbres y los que practican esto son una abominación, según este pasaje. Es la razón por el juicio de los cananitas. El contraste con estas costumbres paganas para nosotros está en el versículo 13. El versículo 13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La palabra perfecto en este texto implica o significa un solo corazón.
Y si es un solo corazón, entonces es un solo Dios. Quiere decir que las naciones paganas tenían muchos dioses y por tanto adoraban a muchos dioses y tenían varios corazones. Así que nosotros necesitamos tener pastoralmente un solo corazón, porque tenemos un solo Dios. Y los versículos 15 al 22 de este pasaje de Deuteronomio 18, el pueblo tiene que oír a los profetas, no a los adivinos. Y por medio del profeta tendría otra fuente para comunicarse con Dios. Entonces, en los versículos 15 y versículo 18 se anunciaría a Cristo como el profeta final que vendría. En el versículo 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Esa frase, a él oiréis, ¿te suena? ¿A qué te suena? Esa frase, a él oiréis. ¿Te suena al Nuevo Testamento, no? ¿Te suena a cuando Jesús apareció con Moisés y Elías en el monte? Y entonces Pedro habló y el Espíritu Santo dijo, Pedro, cállate, a él tienes que oírle. ¿Se acuerda, no? Entonces, ya se anuncia aquí a Cristo, porque tú sabes que Moisés no fue ningún caído en la cama, de manera que él dice, como yo, dice Moisés. Ahora, Moisés fue seguido por muchos profetas genuinos, como Jeremías, Isaías, Amós, pero su profecía de que algún día se levantaría un profeta como él, solo se cumplió con la venida de Jesucristo. Jesús es el profeta de un mejor pacto. Para los judíos del tiempo de Jesús, nadie era mayor que Moisés, y por medio de él vino la ley. Ellos estaban conscientes de Deuteronomio 18:15, que vendría otro profeta como Moisés. Cuando los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista si él era el profeta que estaban esperando, se estaba refiriendo a Deuteronomio 18:15. Te sugiero que subrayes en tu Biblia ese texto que es clave para entender el nacimiento de Jesús. Entonces, había esperanza de un futuro Moisés, es decir, un profeta final. ¿Recordás que en Juan 1:45, ya estamos en el Nuevo Testamento, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret, su hermano. En los tiempos de Jesús, la gente esperaba un profeta final o tenía esperanza mesiánica. En Hechos 3:22, Pedro, predicando a los ancianos judíos líderes, les dijo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces Jesús es el cumplimiento de los mensajes proféticos y él lleva a cabo una profecía. Él no es el último profeta en orden cronológico, sino más bien el más grande cumplimiento de su mensaje. Pero también conviene que recordemos que los profetas cuando hablaban tenían 4 puntos. Primero, ellos hablaban de su tiempo, de su época. En realidad, el mensaje profético, más que una predicción, era un mensaje para el pueblo judío, para el problema espiritual que ellos vivían, su tiempo. Segundo, la cautividad y restauración. O sea, hablaban del cautiverio en Asiria, la tribu del norte, y Babilonia, la tribu del sur. Y tercero, hablaban de Cristo, o sea, la venida del Mesías. Varios profetas, casi todos, mencionan a Cristo y su venida. Y finalmente, los profetas hablaban del milenio, nuevos cielos y nueva tierra,
que es el reino mesiánico de los tiempos finales. Muy bien. Hasta aquí creo que son 10 minutos ya. Ok. Luego tenemos el profetismo en la época intertestamentaria. Es decir, había un sentir de que ya no había profetas como antes. Eso lo encontramos en los libros apócrifos como Macabeo. Pero el sentir de que sí había esperanza mesiánica, lo encontramos en Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, la viejita viuda Ana, ¿te acuerdas? El viejito Simeón y otros más. Estos, especialmente Ana y Simeón, estos pertenecían al remanente fiel que creían en la palabra y esperaban a Cristo en su primera venida. Ahora, nota la importancia de distinguir en ese tiempo entre las ideas populares y los profetas legítimos escogidos por Dios. Por ejemplo, los profetas clérigos, como Juan Hircano primero, profetas sabios como Manaén, profetas populares había también, como el samaritano, bajo Pilato, Teudas, ¿no? Que se menciona en Hechos 5:36, el egipcio, que se menciona en Hechos 21:38, habían esos profetas que se llamaban ser profetas, ¿no? Pero no como los que hemos tenido en los tiempos antiguos. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, el otro contexto bíblico que me encanta mucho, es Isaías 7:14. Tú sabes que ese texto es tan importante para el nacimiento de Cristo. Ahí Yahvé promete la señal de Manuel, que en poco tiempo la tierra de las dos naciones invasoras, o sea, Israel, la tribu del norte, y Siria, que está más arriba, quedaría abandonada. Está en Isaías 7:14-16. La profecía se cumpliría dentro del tiempo que se requeriría para que una virgen se casara, concibiera y diera a luz un hijo, creciera hasta poder escoger entre lo bueno y lo malo. Tú sabes que Isaías dijo que una virgen concebirá y se llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Hay mucho debate sobre a qué virgen se refería Isaías. Por ejemplo, la Virgen María, comparando con Mateo 1:23. Una virgen del harén del rey, tal vez la futura madre de Ezequías, hijo de Acaz, o la esposa, o una futura segunda esposa de Isaías, comparando con Isaías 8:3-4, o una virgen judaíta, allí parada, a quien Isaías señaló cuando dio la profecía, o las vírgenes judaítas de la edad para casarse en general, tomando la virgen en sentido genérico, ¿no? Ahora, a mí me parece que esta última opción, las vírgenes judaítas, Isaías estaría pensando, sería mejor, tiene mejor sentido en este contexto, una virgen judaíta. Parece que para que una virgen concibiera y diera a luz un hijo, primero tendría que casarse. De manera que el versículo 14 se refiere a un periodo de entre 9 meses y un año. El vocablo hebreo alma no significa exactamente virgen, sino una joven no casada. Algunos dicen que el vocablo también puede referirse a una joven recién casada, pero en realidad significa joven no casada. Y hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que corroboran eso, que el pasaje de Génesis, de Éxodo y también de Cantares. Y posiblemente otros pasajes más como Proverbios 30 y Salmo 68. Fuera de estos pasajes, aparece en la Biblia solo en Primera de Crónicas 15:20 y el título del Salmo 46 en la expresión musical vertida en Reina Valera sobre alma, que tal vez signifique que el cántico debe ser entonado con voz de soprano. La Biblia Dios habla hoy, aquí traduce la joven,
pero sería mejor traducir la doncella, según la Biblia de Jerusalén, o la señorita. En Judá se suponía que la joven no casada era virgen. Y el versículo 14 da por sentado que la alma es virgen, pues el propósito de la profecía es referirse a un periodo de un mínimo de 9 meses. Los 70 así interpretaron el versículo, pues vertieron el término hebreo epartenos, virgen, traducción citada en Mateo 1:23 como virgen. En este texto de Mateo aplica la profecía a María, porque ella concibió y dio a luz siendo todavía virgen. Mateo 1:18-25. De manera que la profecía tiene dos interpretaciones legítimas. La profecía de Isaías, ¿no? Una para los tiempos de Isaías y otra aún más impresionante con respecto al Mesías, aunque esta última no se reconoció hasta el tiempo de la concepción y el nacimiento de Jesús. Ahora, la madre llamaría a su hijo Emmanuel. Literalmente significa con nosotros está Dios. 7:14, los judíos no entenderían el nombre como Dios con nosotros, sino como Dios está con nosotros. Así como la misma expresión hebrea está traducida al final del capítulo 8, versículo 10 de Isaías. En aquel contexto, la profecía no se entendía como referencia a ningún hijo en particular, sino como una predicción de que dentro de un año habría madres que pondrían a sus hijos el nombre Dios está con nosotros, porque para ese tiempo Yahvé ya habría dado a Judá alivio de la amenaza sirio-efraimita. Efraín se refiere a Israel, la tribu del sur, perdón, la tribu del norte. Cuando la Biblia dice que Dios está con alguien, quiere decir que Él obra con poder a su favor. En Mateo 1:23, el ángel aplicó esta profecía a Jesús, porque por medio de él, Dios obraría poderosamente a nuestro favor, salvándonos de nuestros pecados. Mateo 1:21 y 2 Corintios 5:19, pero a la vez, como Mateo irá mostrando a lo largo de su evangelio, porque Jesús es Dios. Mateo 28, 18 y 19. Y Él está con nosotros, obrando a nuestro favor hasta el fin del mundo, mientras llevamos a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Mateo 28, 20, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En realidad, es lo que significa para nosotros la Navidad, que Dios, ahora sabemos que Dios está con nosotros. De manera que este aspecto de la profecía, Dios está con nosotros, también tiene dos interpretaciones legítimas. Una para los tiempos de Isaías y otra con respecto al Mesías. A la vez 7:14 resulta siendo una profecía doblemente mesiánica. Uno, por la oración, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y el otro por el nombre Emmanuel. Eso, el contexto. Vamos a su genealogía, la genealogía de Cristo y el nacimiento del Rey, que están en Mateo 1:17, en Lucas 3:23-28. Vamos a mirar de Mateo 1:17, su linaje real. El Rey, en Mateo 1:17, es llamado primeramente hijo de David, de la familia real, legítimo heredero al trono de David, según el versículo 1. Luego se le denomina hijo de Abraham, la simiente por la cual toda la tierra sería bendecida. El orden es significativo porque para el judío, y Mateo se dirige a los judíos por si acaso, como tú sabes, el Señor debería presentarse primeramente como rey y después como Salvador, si comparamos Juan 1:11 y 12.
Esta genealogía tiene sus divisiones. Si el rey y el reino son los temas prominentes en los sinópticos, no es sorprendente encontrar una genealogía al inicio del registro. La genealogía de Mateo no es ordinaria como la de Lucas. Está claramente adaptada al propósito del autor de arreglar la genealogía en 3 divisiones de 14 generaciones cada una, y solo a David se le denomina rey en forma explícita, según el versículo 6, y comparando con 2 Samuel 7, 8 al 16, donde Dios le promete a David un rey en su trono. Su propósito es destacar a Jesús como el hijo de David y por lo tanto el rey de Israel. La genealogía de Mateo muestra el derecho legal al trono davídico por la línea de Salomón y José, este último supuesto padre de Jesús o padre putativo de Jesús. Lucas 3:23, Lucas 4:22. Si Jesús hubiese sido el hijo de María sin que ésta hubiese sido la esposa legítima de José, hijo de Salomón, sus derechos reales hubiesen sido rechazados de entrada. La genealogía de Lucas presenta a Jesús como el hijo del hombre, descendiente de David por María, pero a través de la casa de Natán y no de Salomón. Pero como hijo nacido de una virgen, María, Jesús no tenía derecho legal alguno al trono. Dicho derecho tenía que ser a través de José. Pero como tú sabes, Mateo dice, de la cual nació Jesús. Eso vamos a mirar un poquito más abajito. Sus distintivos de esta genealogía. Mateo tiene 41 nombres. Lucas tiene 74. Por supuesto que hay discusión sobre si las dos genealogías son o no diferentes con referencia a los padres de Jesús. Parece que la de Mateo es a través de José y la de Lucas a través de María. Según Isaías 7:14, con Mateo 1:22 y 23, la que va a concebir, tú sabes, es María. Según Jeremías 22:24 al 30, que es un pasaje que tú debes leerlo, la maldición sobre Conías o Jeconías impedía que José fuera el padre de Jesús. Eso comparamos con Mateo 1:11, porque ahí Mateo lo menciona. Así que Jesús fue descendiente de David por la línea de María. Y hay un pequeño cuadrito, David por un lado, David arriba, y por un lado Salomón, Conías y José. Y puse ahí 2 barras para decir que Jesús no viene por José. El otro lado es David, Natán, María y Jesús. ¿Por qué? Porque Mateo dice, de la cual nació Jesús. Pero cualquiera que tenga la verdad sobre esto, una cosa está clara. Ambas genealogías demuestran el derecho de Jesús como heredero de David. Espero que no te haya confundido hasta aquí con este tema de la genealogía, ¿no? Me gustaría subrayar 3 lecciones teológicas sobre las genealogías. La primera tiene que ver con la salvación de los gentiles. ¿Por qué? Porque Mateo va de Jesús con Abraham, mientras que Lucas va desde Adán. Entonces ya la genealogía se está pensando no solo en la salvación de los judíos, sino también en la salvación de los gentiles. Número 2, la genealogía también indica el triunfo de la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios? ¿Por qué el triunfo de la gracia de Dios? Porque como tú sabes, Mateo incluye a 4 mujeres con problemas morales: Rahab, Ruth, Tamar y Betsabé. Y mira que Jesús viene de estas 4 mujeres. Interesante, ¿no?
Por eso veo que la gracia de Dios estaba allí. Y tercero, la fidelidad en las promesas de Dios. Dios prometió un reino davídico. Y ese reino davídico, o el rey por lo menos, nace. Y su reinado comienza en nosotros y va a terminar Mari, en el si milenio. quiero de una vez sacar la licencia. Luego tenemos el milagro del nacimiento. Su nacimiento, como tú sabes, fue virginal. Eso lo menciona Mateo 1, 18, capítulo 2, versículo 23, y también lo menciona Lucas 26 al 2, 38. Vamos a mirar los dos pasajes. Mateo 1, 18 al 25. La genealogía de Mateo 1, 1 al 17 demuestra que Jesús era legítimamente rey de los judíos por nacimiento, hijo de David e hijo de Abraham. El relato de su concepción por el Espíritu Santo en el seno de una virgen, 18 al 25, muestra que también es hijo de Dios, el Verbo eterno, que era con Dios y era Dios, según Juan 1, 1 y 2. Y sin embargo, se hizo hombre. Esto es para nosotros una inmensa bendición, que el Dios eterno se hizo hombre para identificarse, como tú sabes, con nosotros. Eso Lucas 1, 26, 35 lo dice, capítulo 2, 1 al 7 también lo menciona, y Juan 1, 4. Cumpliendo, por supuesto, Isaías 7, 14. Y comparando con Mateo 1, 22 al versículo 23. Muy bien, creo que subiste un poquito de oro. Bien. Solo Dios hombre, gracias, podía ser Jesús. Es la forma griega del hebreo Jehoshua, o sea, Josué, el Señor Salvador. Los versículos 18 al 25 de Mateo indican que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y por lo tanto tenía una naturaleza humana, sin pecado, unida a la deidad. Así Jesús puede salvar a su pueblo de sus pecados. Pero hay que darse cuenta también, como tú sabes, ¿no? Que aún el nacimiento o el embarazo y el nacimiento de Jesús fue humano. La concepción es un milagro, pero el embarazo y el nacimiento fue completamente humano. Y Lucas 1, 26 al 45 predice el nacimiento de Jesús. Cuenta que Gabriel visitó a María en Nazaret, versículo 26 y 27, para anunciar el hecho más glorioso de la historia de la humanidad. Versículo 27 y 33. Por supuesto que falta todavía el cumplimiento de los versículos 32 y 33, los que se verán realizados en su segunda venida. Eso lo menciona Daniel 7:27 y Génesis 12, 2 al 3. Isaías 9, 6 y 7 también menciona eso. Aquí estaba la Virgen de la profecía, Isaías 7:14. Aquí estaba la persona divina, de quien dijo Isaías, un niño nos es nacido, humano, hijo nos es dado, divino. Juan 16, 2 9:15. ¿Cómo será esto? Preguntó María. Versículo 34, 38. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel. 35. Significa que la naturaleza humana de Cristo, absolutamente puro, se desarrolló en el seno de la Virgen por un acto creativo de Dios Espíritu. Eso lo dice en Mateo 1, 18 al 20. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice el versículo 35. Significa que el eterno Hijo de Dios, el Altísimo, se unirá a la naturaleza humana milagrosamente generada en el seno de la Virgen. El resultado fue el santo ser, como no había otro, inclasificable. La deidad y humanidad unificadas en pro de la redención
de la generación caída. De aquí que debía llamarse Jesús, Señor Salvador. Digo algo sobre eso. Si bien es cierto, hemos perdido en Adán, sin embargo, hemos ganado 1000 veces en Cristo. La importancia de este nacimiento. 4 cosas voy a compartir sobre esto. Primero, se relaciona con la autoridad de la Biblia. ¿Por qué? Porque fue un milagro. La Biblia no dice que engendró un hombre a otro hombre. No. La Biblia dice en Mateo 1:16, dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. No dice que José engendró a Jesús. Dice, de la cual nació Jesús. Entonces, se relaciona con la autoridad de la Biblia. Segundo, cumple profecías relacionadas con el Mesías prometido. Tú sabes que hay muchas profecías en el Antiguo Testamento sobre el nacimiento de Cristo y están básicamente en Isaías, también están en Zacarías, Miqueas, etc. Y 3, testifica de su pureza y santidad, porque Jesús nació sin pecado. Y en varios pasajes del Nuevo Testamento, Jesús mismo dice de él que él era sin pecado. Y 4, sin el nacimiento virginal, solo hay un Salvador pecador. Y tal Salvador no puede salvar eternamente. Se relaciona con nuestra fe. 2, su fuente de origen. Mateo 1:18 usa en el griego la palabra ek, que según la gramática griega, ek es un genitivo de origen, indicando que el Espíritu Santo fue la fuente de origen. Y Mateo 1:16 usa el pronombre femenino singular ek es, que en griego significa de la cual. Así que solo María era la progenitora humana de Jesús. Me encanta Mateo 1:18. Sería bueno que tú lo leas de nuevo porque ese texto es bien interesante porque Mateo usa ese genitivo de origen, ¿no?, indicando que Jesús vino del Espíritu Santo. Ok, ahora la circunstancia del nacimiento. El nacimiento de Jesús. Eso lo relata Lucas 2:1-20. Vamos a mirar aquí 2 cosas. 1, el censo de Cirenio. Lucas 2, versículos 1-3. Este censo que menciona Lucas fue durante el reinado de Augusto César, que vivió en el año 31 a.C. al 14 después de Cristo, con propósito de impuestos, como tú sabes. Este decreto imperial se da en Siria, de la cual Judea formaba parte, y cuyo gobernador era Cirenio. En realidad, el censo de Augusto César está rodeado de muchos problemas. Sin embargo, hay suficiente evidencia para mostrar que un censo de esta naturaleza fue posible, porque se daba dentro del reino de un rey romano, dependiente de Roma, el cual estaba basado en el lugar donde la persona residía. Y tú sabes que José y María estaban en Nazaret. El problema de este censo está en la fecha. Lucas menciona el nombre de Cirenio como el bien conocido gobernador bajo el cual fue completado el proceso, que quizá se da en el año 6 antes de Cristo. De modo que hay una clara evidencia por referencias arqueológicas de la exactitud de Lucas en este pasaje, pero hay varios críticos del Nuevo Testamento que lo ponen en duda. Y luego, número 2, su nacimiento en Belén. Versículos 4 al versículo 7. La providencia de Dios, obrando por intermedio de Augusto César y el real decreto del censo, hizo posible que María y José, que vivían en Nazaret, pudieran cumplir la profecía de Miqueas tocante al nacimiento del Mesías en Belén. Miqueas 5:2.
lo dice, como tú sabes, ¿no? Ahora, una aplicación para nosotros. Salir de Nazaret era una respuesta madura de María y José a las circunstancias difíciles que enfrentaron en ese momento. María estaba embarazada y de Nazaret a Belén eran muchos kilómetros, así que les costó caminar duro y parejo a los dos, y ella estaba embarazada, y la probabilidad de no hallar lugar en el mesón, porque todo el mundo iba a su lugar de origen, pero avanzaron con ímpetu y firmeza sin mirar jamás atrás. ¿Qué mantuvo firme su determinación? Tres cosas. Su claro sentido de identidad personal, es decir, José y María sabían quiénes eran. Eso es importante para nosotros, saber quiénes somos. Y eso nos ayuda a enfrentar la vida. Segundo, la firme comprensión de su misión. Ellos sabían que Dios usó a María y a José para cumplir esta misión de que Jesús nacería en Belén de Judea. Para nosotros también, lo que debe ayudarnos y empujarnos a seguir adelante es la comprensión de nuestra misión. Y tercero, un claro sentido del propósito de Dios para sus vidas. Recordar esto, todas las cosas que nos pasan en la vida encajan perfectamente bien con el plan sabio de Dios para nuestras vidas. Ya María antes había dicho, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Podemos nosotros decir también lo mismo? Ahora, por otro lado, los escribas sabían dónde nacería Cristo, pero no acudieron. Eso lo dice Mateo 2, 5 y 6. Debemos seguir la dirección y las palabras de Dios para ver cómo se cumplen sus promesas. El hecho de que María viajara con José significa que ahora ellos estaban casados. Pero la descripción que se hace de María como desposada, versículo 5, con él, algunos manuscritos tienen su esposa, muestran que ellos no habían consumado aún el matrimonio. Eso se compara con Mateo 1:25. Entonces, Jesús nació el 5 o el 4 antes de Cristo, un año o dos antes que Herodes muriera. La frase envolver en pañales, según versículo 7, era la costumbre normal para los recién nacidos. Lucas, en su presentación del hombre perfecto, omite la visita de los magos y la huida a Egipto. Pero cuando se trata del rey, Mateo incluye estos hechos. Mateo 2, 1 al 21. Ya estamos terminando. El anuncio de los pastores. Estamos en Lucas, versículos 8 al 20. El nacimiento del niño fue anunciado a un inesperado y hasta despreciado grupo de gente, los pastores. Versículo 8. Los rebaños se tenían afuera en el campo por las noches, desde abril hasta noviembre. Pero al parecer esto era también posible en invierno. No hay, sin embargo, evidencia de que Jesús haya nacido en diciembre. Los pastores recibieron la visión de un ángel quien les anunció el significado del nacimiento. Un Salvador había venido. Todo el pueblo significaba Israel. Solo en el versículo 32 de Lucas se revela la significación mundial de Jesús. La señal, versículo 12, es la confirmación de la desusada significación del niño como Salvador por el raro lugar en el cual sería hallado. El mensaje fue confirmado por un coro angelical que cantaba: Gloria a Dios en los altos cielos y en la tierra su paz para los hombres en quienes descansa su favor. Sería una traducción más cercana.
Otras traducciones anteriores dicen buena voluntad hacia los hombres u hombres de buena voluntad. Ahora, la primera está basada en un texto incorrecto y la última refleja un falso concepto teológico. La paz de Dios nos es dada a los hombres porque la paz de Dios no es dada a los hombres porque ellos la merezcan, sino que es dada a quienes sin merecerlo, Dios libre y generosamente ha elegido para favorecerles. Sin embargo, una aplicación para nosotros. Pablo dice en Efesios 2:10 que Dios nos hizo para que seamos hombres de bien, para que hagamos el bien, dice Pablo. Así que nuestra tarea, que recibimos la paz de Dios en el corazón, es para bendecir a los que no la tienen. He apuntado allí algo que lo encontré en un comentario sobre la fecha de Navidad. Nuestro tradicional 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo viene del siglo IV. Fue el día fijado por la Iglesia del Occidente. La Iglesia de Oriente lo celebra el 6 de enero. Hoy día la fecha nos es desconocida. Aparentemente la natividad no fue en invierno, puesto que en Palestina los pastores no tenían por costumbre permanecer a la intemperie en esa época con sus ganados, haciéndolo en cambio entre primavera y el otoño. Pero al parecer esto era también posible en invierno. Finalmente, la llegada de los magos. Los magos llegan, según Mateo 2, 1 al 12. Esta visita de gentiles creyentes para adorar al rey recién nacido encuadra perfectamente en este evangelio del rey y por lo tanto está registrado solo aquí, en Mateo. Ocurrió probablemente un mes o más de la natividad, cuando la familia residía todavía en Belén. Los magos constituían una clase erudita en Persia. Herodes el Grande, un hábil y cruel idumeo, ejerció el poder en Judea como rey por concesión del Senado romano, los años 37 al 4 a.C. En esta época era un tirano viejo y enfermo, notadamente celoso y sin principios, un absoluto contraste con el verdadero rey de los judíos. Versículo 2. El fugaz vistazo que se da aquí de este malvado miserable, inseguro en su insania, concuerda perfectamente con lo que se conoce de él a través de la historia y la arqueología. Quien llegó a asesinar a algunos de sus familiares aparece como el asesino de los inocentes niños de Belén, que hubiese deseado también asesinar al Mesías. Los gentiles, Lucas 2:32, trajeron oro, prediciendo la deidad del rey, incienso, indicando la fragancia de su vida, y mirra, usada para embalsamar los muertos, lo que no habla de su misión de morir. Para terminar, algunas cosas sobre los magos. Aspecto teológico de los magos. Primero, la condición religiosa de Israel era indiferente a Jesús. Jerusalén estaba cerca de Belén y ninguno de Jerusalén vino a Belén para adorar a Jesús. Segundo, muestra la depravación del corazón humano, Herodes. Y el corazón humano no ha cambiado, sigue siendo depravado. Tercero, muestra la fe de los gentiles, porque ellos vienen desde muy lejos buscando a Jesús para adorarle. Y cuarto, muestra el cuidado providencial de Dios. El intento de Herodes contra Jesús
ha sido protegido providencialmente por Dios, de modo que José y María tuvieron que huir para cuidar del niño. Pero ahí está Dios, providencialmente cuidando de su criatura. A nosotros también, para nosotros también, Dios providencialmente cuida de nosotros. Y en esta Navidad, todos nosotros debemos dar gracias a Dios porque alguien vino por nosotros, ¿no? A un planeta de auxilios para dar su vida en la cruz del Calvario. Y esta era la misión de Jesús al venir a esta tierra. Morir por nosotros, resucitar, ascender a los cielos y enviar su Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos da el poder para poder vivir para Él y enfrentar los problemas de la vida. Gracias por escucharme, hermanos. Muy bien, hermanos. Qué tremendo tiempo, qué exposición más interesante. Seguro hemos tomado ya muchas notas y yo esta vez he trabajado con 2 hojas completas de notas porque me ha creado muchas inquietudes. Y bueno, pues si tenemos aquí para entrar directamente al tiempo de preguntas, para poder ir respondiendo. Bueno, pastor, tenemos una pregunta muy interesante que quiero hacerlo. En realidad, en el transcurso de la exposición han habido varios momentos en el que se han mencionado. Una de las preguntas dice, ¿por qué será que Dios no nos permitió saber la fecha exacta del nacimiento de Jesús? Evidentemente, usted ha mencionado en el siglo IV, el 25 de diciembre, que puede ser para la Iglesia Occidental el 6 de enero, y hay varias otras explicaciones. Entonces, en su experiencia, esto nos está afectando mucho en este tiempo, nuestros países latinos. Realmente o sea, ¿por qué no nos permitió saber la fecha exacta del nacimiento? ¿Tiene usted alguna idea, pastor? Buena pregunta, hermano. Bueno, en realidad Dios tiene muchos secretos, ¿no? Y en la Biblia encontramos más de 8 secretos o misterios, vamos a decir así, ¿no? Que Dios tiene, que algún día la vamos a quizá conocerlas. Pienso que este es diríamos, un misterio de parte de Dios, porque no encontramos en la Biblia la fecha. Ninguno de los autores bíblicos lo menciona. Entonces considero que está dentro del misterio de Dios. Algún día lo vamos a saber, ¿no? Algún día lo vamos a saber. Quizá, dejando de lado el misterio, quizá una razón del por qué Jesús, Dios no nos quiso dar a conocer la fecha del nacimiento de Cristo, quizá podría ser para que nosotros no estemos especulando uh, sobre la fecha de nacimiento. Como hay muchas especulaciones y muchas herejías tocante al nacimiento de Cristo y a la persona de Cristo, muchas herejías, que Cristo no llegó en carne, que Cristo fue un fantasma, ¿no? Y todo eso, quizá para que no entremos en esa situación de la fecha del nacimiento de Cristo. Quizá por eso Dios no lo mencionó, o Dios no lo consideró, digamos,
prioritario, muy importante, ¿no? Ah, para nosotros, ¿no? Porque lo que encontramos en la Biblia, para nosotros, todos sabemos, todos creemos que es lo que nosotros deberíamos saber. Y lo que no está en la Biblia es lo que Dios cree que nosotros no deberíamos, no deberíamos saber, ¿no? Lo que no está en la Biblia, ¿no? Perfecto, pastor. Hay una pregunta también interesante y el que lo hace la pregunta dice así. Muy interesante el texto de Deuteronomio 18:15. Vendría otro profeta como Moisés. Tuviera la amabilidad, pastor, de explicarme un poco más esto porque me causa mucha intriga. Ya. Bueno, en el pasaje de Deuteronomio 18, Moisés presenta algunas características de este profeta que vendría, que Dios levantaría como él, ¿no? Algunas características. Y las características están a partir del versículo 15, ¿no? Por ejemplo, dice sería de entre sus hermanos. Otro que sería como él, ¿no? Como él. En el versículo 20 debía hablar en el nombre de Dios. En el versículo 20. En el versículo 22 había dice, si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere, que debería cumplirse las palabras de este profeta. Ahora, mencioné que a lo largo de la historia bíblica han habido más de uno como Moisés. Diríamos, como mencioné, Isaías, tal vez Jeremías, ¿no? Ageo, o Amós, o Daniel, ¿no? Todos esos hombres que quizá la gente de ese tiempo pensarían que fueran el profeta de Deuteronomio 18:15, ¿no? Pero no fue así. Hasta que llegó Jesús, nació en Belén, y como mencioné de Juan 1:45, ¿no? De Felipe, que le dijo a Natanael, oye Natanael, hemos encontrado al Mesías de quien Moisés habló en Deuteronomio 18. Y aunque Natanael no lo creyó porque dijo de Nazaret será algo de bueno, y luego Jesús se encuentra con Natanael, ¿no? Y le convence que Jesús es el profeta de Deuteronomio 18. Y como también mencioné de Hechos capítulo 3, donde Pedro también menciona en su mensaje, ¿no? Hablando de Deuteronomio 18, ¿no? Que Dios prometió un profeta como Moisés, ¿no? Y entonces llegó ese profeta. Por eso es que Jesús es el cumplimiento más grande de ese pasaje de Deuteronomio 18:15. Es el cumplimiento más grande. O es el profeta que realmente la gente esperaba. Perfecto, pastor. Tenemos otras, hay buenas preguntas. Dice, una de ellas dice, ¿podría un poquito explicarnos por qué de la controversia entre el relato de Lucas y el de Mateo? En Lucas se refiere a los pastores que encontrarían al niño envuelto en pañales. Pero según la fecha y la historicidad, Mateo relata más o menos que tendría ya 2 años. Claro, o sea que uh, creo que se refiere a la llegada de los magos, ¿no? A la visita de los magos, que ya no estaba en el pesebre del Señor, ¿no? Sino estaban en una casa particular. Entonces, uh, ¿qué podría ser? Que podría ser
la llegada de los magos a un mes del nacimiento de Cristo, o de repente un poco más de un mes, ¿no? No se sabe exactamente cuánto tiempo después que Jesús nació llegaron los magos. La Biblia no lo menciona, ¿no? Pero la historia se lo menciona. Entonces, los magos llegan a ver a Jesús en una casa particular, ya no en el pesebre. Y lo hacen posiblemente al mes o un poco más. Un poco más. Perfecto. Una pregunta bastante profunda. Dice, el tema de la reacción de María ante la anunciación. Aquí tiene que ver un término muy interesante, el Magnificat. Este es un canto. Y este canto técnicamente tenía un concepto de protesta social y de dignificación integral del ser humano. ¿Por qué entonces un Magnificat para la Anunciación? ¿Por qué un Magnificat, no? Sí, Ante la Anunciación. Buena pregunta. Buena pregunta. Este cántico se encuentra en Lucas, en el capítulo 2, ¿no? El cántico de María. El cántico de María. Bueno, primero que este cántico de María, que es el Magnificat, es tomado del cántico de Ana, de 1 de Samuel 2, 1 al 10, ¿no? Es una condición similar del nacimiento, de nacimiento milagroso, vamos a decir así, ¿no? Tal como nació Samuel, que fue un milagro, también Jesús fue un milagro. Ahora, en la profecía judía, yo creo que hay que recordar eso, a menudo los mensajes nuevos son elaborados sobre anteriores revelaciones, con nuevo sentido y aplicación, por supuesto, ¿no? Entonces, el cántico del Magnificat, el cántico de María, es justamente con ese objetivo, ¿no? De elaborar tal vez una teología acerca del nacimiento de Cristo, el por qué Cristo venía, qué es lo que Él debería hacer, quiénes serían sus enemigos, ¿no? Y cómo Él triunfaría sobre ellos. Entonces, ese es todo, y algo más, por supuesto, ¿no? Que se ve en el mensaje, en el cántico de María. Pero repito, ¿no? Que son elaboraciones sobre anteriores revelaciones, pero dándole un nuevo sentido y una aplicación al contexto de ese momento. En el versículo 59, ¿no? Cuando se menciona no, perdón, 59 no. En el versículo 54 dice que socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento Dios buscaba misericordia de su pueblo, ¿no? Para con con el vecino, con el prójimo y con los extranjeros, y especialmente con las viudas, huérfanos, ¿no? Y los extranjeros. Hay un aspecto social, ¿no? Y cuando habla de la misericordia de Dios aquí, yo creo que María está pensando en que Jesús vino para estar mayormente con esa gente baja, ¿no? Despreciada, pero que Jesús estaba con ellos, ¿no? Estaba con ellos. Entonces Jesús vino para hacer una revolución espiritual en el corazón de los hombres. Creo que el cántico de María habla de eso.
¿no? De una transformación interna que Jesús tenía que hacer. Involucra, por supuesto, a la misericordia de Dios, ¿no? Como la base de la obra de Jesús en esta tierra. Pastor, tenemos una pregunta más. Esta pregunta tiene que ver con la mención que usted hizo, que el vocablo hebreo alma no siempre significa virgen, sino joven no casada. Y se refiere al Salmo 46, lo que para nosotros significaría en realidad el término Dios con nosotros, o como ahora decimos, hoy nosotros celebramos la Navidad. ¿Qué relación hay de este texto con la Navidad o la celebración del Dios con nosotros? ¿Qué significa esa pregunta? Sí, ¿qué significaría para nosotros hoy lo que celebramos la Navidad con el término de acuerdo? No, Dios está con nosotros. Ya, linda pregunta, ¿no? Linda pregunta. Bueno, el hombre es un ser con un vacío interno y la soledad le acompaña. Y hay mucha gente que está sumida en la soledad y sumida en el vacío del corazón. Entonces, saber que Dios nos dice, yo voy a enviarles uno que se llama Manuel, que va a estar con ustedes todos los días. Entonces, la Navidad en ese sentido significa que Dios no solamente va a estar con nosotros, que nunca más estaremos solos, que la soledad sería derrotada, ¿no? Sino que también Dios estaría obrando en nosotros y a través de nosotros. Entonces, para mí, o según ese texto, podemos entender que la venida de Cristo a esta tierra era para acompañarnos día a día, y si somos creyentes, nos va a acompañar en la misión que Él nos ha encomendado, ¿no? Que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. La Navidad para mí significa que ahora yo sé que Dios nos ama, que ahora yo sé que Dios está conmigo, que ahora yo sé que Dios está por mí y que ahora yo sé que Dios puede obrar en mi vida y a través de mi vida obrar también en otros. Muchas gracias, pastor. En verdad, personalmente me siento muy contento de poder entender y comprender a través de sus respuestas y me uno a los que nos han compartido sus preguntas y sus inquietudes. Finalmente, la Navidad, no interesándonos la fecha, es que Dios está con nosotros. Amén. Y estando con nosotros, creo que es la gran oportunidad de compartir esta buena noticia con aquellos que todavía no están queriendo entender. Muchas gracias, pastor, por este gran tiempo y esta exposición. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Ronald Mendoza, que nos va a compartir muy poquito. Yo creo que ahora sí, Ronald, o tenemos algo todavía con pastor Pablo. Adelante, Ronald. Gracias, Rolando. Gracias a todo el equipo de las Sociedades Bíblicas. Gracias, Pastor Lucas, por tremenda exposición. Muchas personas están muy felices de haber tenido esta ponencia del día de hoy y me estaban consultando muchos si había la posibilidad de poder compartir este texto con su permiso, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Para que ellos lo puedan tener. Entonces, era una de las preguntas que más me hacían, me llegaban aquí al chat. Entonces, quería saber eso, si se podía compartir para poder darles a los hermanos. Muy Por bien. supuesto que sí, por supuesto que sí. Gracias, pastor. Entonces, se les va a enviar a todos los hermanos por correo electrónico este documento para que lo puedan tener y revisarlo. Muy bien, queremos anunciar los ganadores del último webinar del año, del 2023. Por Perú está Claudio Chávez Espinosa. Por Chile está Cristian Quevedo.
Por Ecuador está Andrés Cruz. Por Guatemala, Víctor Hugo Carrillo. En Colombia, Juan Manuel Verdugo. En Bolivia, Juan Sosa Delgado. Y en México, Fernando Molleda. Son los ganadores del recurso bíblico. Se pueden comunicar desde el día lunes, perdón, ya será el día martes, con la Sociedad Bíblica de su país y puedan consultar qué recurso han ganado. Muy bien. También quería hacer, ya en enero empezamos con los diplomados. Los animamos a que puedan participar y vamos a tener antes de que inicie el diplomado, que es el 20 de enero, vamos a tener 2 masterclass. Entonces queremos que puedan participar. En nuestras redes sociales van a encontrar los enlaces para que puedan inscribirse. El masterclass va a ser de forma gratuita para que ustedes puedan ver un abrebocas de lo que es el diplomado. En el Antiguo Testamento va a estar el profesor Luis Garavito, consultor para traducciones de la Sociedad Bíblica de Guatemala, con el tema Una mirada al Antiguo Testamento. Y en el Diplomado Internacional en Educación Cristiana, que es el 16 de enero, martes 16 de enero, va a estar la profesora Elizabeth Gómez con el tema Equipándonos para el Ministerio de la Niñez. Toda esta información ustedes la van a encontrar en las redes sociales de las sociedades bíblicas que ustedes están siguiendo a través de Facebook o Instagram, y ahí van a poder inscribirse. O consulten, escriban por el Messenger que quieren inscribirse en estas 2 masterclass. Y por último, también quería anunciarles nuestro próximo webinar. Va a ser el 5 de enero, el viernes 5 de enero. Entonces, la próxima semana no vamos a tener webinar. De aquí nos vemos el 5 de enero del 2023. El tema se llama Biblia y Ciencia. Biblia y Ciencia, por el profesor Alan Fraser. Él es de Escocia, así que vamos a tener un profesor dándonos un tema de Biblia y Ciencia desde Europa. Entonces, los animamos a que puedan compartir. Asimismo, toda esta información la van a encontrar en las redes sociales, también se les van a compartir a través de los correos electrónicos. Así que, por favor, compartamos esto, ya que estamos en una fecha que se da la oportunidad para poder compartir sobre Jesús. Podemos también compartir sobre temas que son sobre la Biblia, que nos acercan más hacia el corazón de Jesucristo. Muy bien, queridos hermanos, quería orar por cerrar este tiempo. Antes de eso, agradecer a las sociedades bíblicas por siempre dar semana a semana, cada viernes, estas exposiciones totalmente gratis y de muy alto nivel para que los hermanos puedan recibir esta información y puedan también compartirla con otros y, por qué no, también poder aplicarla. Muy bien, hermanos, voy a orar por ustedes. Padre, gracias por este 2023. Agradecemos por cada semana que nos acompañaste y por cada expositor que tú pusiste, Señor, que ya estaban puestos desde tu corazón, Señor, para que puedan dar semana a semana, cada viernes, con estos temas que son de relevancia y poder, Señor, enfocarnos más en ti, enfocarnos más en la necesidad, enfocarnos más en el amor hacia el prójimo, en el amor hacia ti, Señor. Gracias por la vida del pastor Lucas Grandes, que fue el que es quien cerró este webinar de este 2023. Bendecimos su vida, bendecimos también la vida de cada hermano que se está conectando en este momento, en los que se han conectado durante el 2023 y los que van por venir para el 2024. Gracias, Señor. No nos alcanzan las palabras de seguir agradeciéndote, porque, Señor, tú eres tan maravilloso, bondadoso, misericordioso, y puedes, Señor, a través de estas herramientas poder alcanzar a más personas y poder conocerte y saber más sobre tu corazón, Señor, que nos quieres decir. Gracias por este 2023. Gracias a mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y que estas fechas sean para siempre recordar algo que tú viniste, te hiciste, y si eres Dios y te viniste a ser hombre para poder estar entre nosotros, como ese Dios con nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Queridos hermanos, voy a compartir, te voy a abrir micrófonos para que puedan saludar al profesor, saludarse entre ustedes. Y bueno, nos veríamos aquí hasta el 5 de enero. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias, Pastor Lucas. Bendiciones. Bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Feliz Navidad para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Saludos a todos desde Chile. Gracias. Feliz Navidad para todos. Realmente, feliz Navidad y Año Nuevo para todos. Guatemala, muchas bendiciones.